Nunca olvidaré la mañana en que mi padre murió. El cielo de Madrid amaneció gris, como si supiera lo que estaba por venir. Me desperté con una llamada de mi hermano Miguel a las 6 de la madrugada. Su voz sonaba extraña, contenida. Papá se ha ido, Lucía. Ven al hospital cuanto antes. Colgué sin poder responder, con un nudo en la garganta que no me dejaba respirar. Mientras conducía por las calles casi desiertas, pensaba en la última vez que vi a mi padre. Fue durante la cena de Nochebuena, apenas 3 meses atrás. Estaba más delgado, pero seguía siendo el mismo hombre fuerte y orgulloso que nos había criado a los 3 después de que mamá nos dejara. Este año será diferente, había dicho levantando su copa de vino. No entendí entonces qué quería decir. En el hospital, Miguel y Carmen me esperaban en la sala de espera. Mi hermana mayor tenía los ojos rojos pero secos. Siempre había sido la más parecida a papá, práctica hasta la médula, incapaz de mostrar debilidad. Miguel, en cambio, lloraba sin disimulo, apoyado en la pared. Entre los 3 existía esa distancia que solo los años pueden crear, alimentada por decisiones, rencores y silencios. Ha sido el corazón, explicó Carmen con voz neutra. Ya sabes que estaba mal desde hace tiempo. Lo sabía, pero nunca imaginé que se iría tan rápido, sin despedidas. A sus 72 años, Antonio Vega seguía manejando su vida y su negocio como si fuera inmortal. Los días siguientes pasaron en una neblina de trámites, llamadas y el funeral. La pequeña iglesia de nuestro barrio de Chamberí se llenó de caras conocidas y otras que apenas recordaba. Mi padre había sido un hombre respetado en el barrio, dueño de una empresa familiar de importación que había construido desde cero. Vecinos, empleados y viejos amigos desfilaron frente a nosotros con frases de consuelo que sonaban huecas. Fue después del entierro cuando empezó el verdadero drama. Nos reunimos en la casa familiar, esa casona antigua de techos altos y suelos de madera que crujían con cada paso. La misma donde habíamos crecido entre juegos y peleas, la que yo había abandonado hace 15 años para irme a Barcelona buscando una vida propia, lejos de la sombra de mi padre y de Carmen. Álvaro, el notario amigo de la familia desde siempre, nos esperaba en el salón con una carpeta negra sobre las rodillas. Su expresión grave me dijo que algo no iba bien. Carmen se sentó erguida en el sillón de cuero que siempre había sido de papá, como reclamando su lugar. Miguel y yo ocupamos el sofá frente a la chimenea apagada. Antes de leer el testamento, comenzó Álvaro ajustándose las gafas. Debo deciros que Antonio lo modificó hace apenas un mes. Vi cómo Carmen asentía levemente. Ella lo sabía. Por supuesto que lo sabía. El testamento no era complicado. La empresa quedaba íntegramente para Carmen, que llevaba 20 años trabajando junto a nuestro padre. A Miguel le dejaba el piso de la playa en Valencia y una suma considerable de dinero. Y a mí me dejaba la casa familiar, con una condición: debía volver a Madrid y reincorporarme al negocio familiar durante al menos 5 años. Esto es absurdo, dije sintiendo cómo la rabia me subía por la garganta. Yo tengo mi vida en Barcelona, mi trabajo en el museo, mis amigos. Siempre has sido un egoísta, soltó Carmen sin mirarme. Papá solo quería que volvieras, que te hicieras cargo de tu parte. Pero si no quieres la casa, puedes renunciar. Yo me encargaré de venderla. La miré fijamente, reconociendo en sus ojos la misma ambición que había visto crecer desde niñas. Carmen siempre lo quiso todo: la atención de papá, el control del negocio, y ahora la casa. Una casa que valía más de 1 millón de euros en pleno centro de Madrid, con 5 dormitorios y un jardín trasero que era un milagro en la ciudad. No voy a renunciar, respondí con una calma que no sentía. Pero tampoco voy a dejar mi vida para cumplir el último capricho de papá. Álvaro carraspeó incómodo. La condición es clara, Lucía. Si no la cumples, la casa pasará a ser propiedad de tus hermanos a partes iguales. Miguel, que había permanecido callado, por fin habló: podríamos llegar a un acuerdo entre nosotros, como adultos. No hace falta seguir al pie de la letra lo que papá. Ni hablar, le interrumpió Carmen. El testamento es sagrado. Papá sabía lo que hacía. Salí al jardín necesitando aire. Los rosales que mamá plantó seguían allí, cuidados ahora por la señora Dolores,
que venía 3 veces por semana a limpiar y mantener la casa. Me senté en el viejo banco de piedra recordando cuántas veces había escapado a este mismo rincón cuando las peleas entre papá y Carmen se volvían insoportables. No era justo. Había construido mi vida lejos precisamente para no caer en las dinámicas tóxicas de mi familia. En Barcelona era Lucía Vega, conservadora de arte respetada, con un pequeño círculo de amigos leales y un apartamento modesto pero mío. La idea de volver a Madrid, de sumergirme de nuevo en el negocio familiar que siempre me había parecido gris y asfixiante, me revolvía el estómago. Pero aquella casa guardaba también los pocos recuerdos felices de mi infancia. Las navidades antes de que mamá se fuera. Los domingos de tortilla y parchís. El rincón de lectura junto a la ventana del desván donde pasaba horas escapando a otros mundos. Cuando volví al salón, Carmen y Álvaro discutían en voz baja. Miguel me miró con una mezcla de comprensión y resignación. Tengo 3 días de permiso en el trabajo, dije cortando la conversación. Me quedaré aquí hasta entonces para revisar mis cosas y pensar qué hacer. Carmen sonrió con suficiencia. Como quieras. Pero no toques nada que no sea tuyo. Y tendrás que decidirte pronto. La empresa necesita una respuesta. Aquella noche dormí en mi antigua habitación, intacta como si el tiempo no hubiera pasado. Las paredes azul celeste, los pósters de mis bandas favoritas de adolescencia, la colección de conchas marinas que había ido recogiendo en cada viaje. Todo estaba allí, preservado como en una cápsula del tiempo. ¿O quizás era una jaula dorada que mi padre había mantenido esperando mi regreso? No pude dormir. La casa crujía y suspiraba, como si también ella estuviera de duelo. En la oscuridad, recordé las palabras que mi padre me dijo la última vez que hablamos seriamente, cuando le anuncié que me iba a Barcelona: algún día entenderás que todo lo que hago es por el bien de esta familia. ¿Era esta su forma de cumplir esa promesa? ¿Obligarme a elegir entre mi libertad y mi herencia? ¿O había algo más, algo que no estaba viendo? Al día siguiente, me desperté con el sonido de platos en la cocina. Durante un segundo desorientador, creí que era mi padre preparando el desayuno como cuando éramos niños. La realidad me golpeó con la fuerza de una ola. Papá ya no estaba, y yo me encontraba atrapada en un dilema que él mismo había creado. Bajé a la cocina envuelta en mi vieja bata. Para mi sorpresa, era Miguel quien preparaba café. Mi hermano siempre había sido el más tranquilo de los 3, el mediador en nuestras disputas familiares. A sus 38 años, trabajaba como profesor de instituto en Alcalá de Henares, casado con Pilar y con 2 niños pequeños. Una vida ordenada y predecible, tan distinta a la mía. He pensado que podríamos desayunar juntos, dijo ofreciéndome una taza. Como en los viejos tiempos. Asentí, agradecida por ese pequeño gesto de normalidad. El café estaba fuerte y dulce, justo como me gustaba. Miguel siempre recordaba esos detalles. ¿Dónde está Carmen?, pregunté mientras untaba mermelada en una tostada. En la oficina, ¿dónde si no? Se fue hace una hora diciendo que tenía una reunión importante. No me sorprendió. Carmen vivía para la empresa, igual que papá. A veces me preguntaba si alguna vez había tenido una vida fuera de aquellas paredes de vidrio y hormigón en el polígono industrial. Lucía, Miguel dejó su taza sobre la mesa y me miró seriamente. Hay algo que deberías saber. Algo que quizás te ayude a decidir qué hacer con la casa y la condición de papá. Mi estómago se contrajo. ¿Qué pasa? La empresa no va tan bien como Carmen pretende. Hace 2 años, papá tuvo que pedir un préstamo importante usando esta casa como aval. La noticia me cayó como un jarro de agua fría. ¿Cómo? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Miguel suspiró, pasándose una mano por el pelo castaño que empezaba a clarear en las sienes. No lo supe hasta hace unos meses. Papá me lo contó cuando empeoró su salud. La crisis, los problemas con los proveedores chinos, la competencia. La empresa lleva años tambaleándose. Carmen lo sabe perfectamente, pero se niega a admitirlo. Me levanté de la silla, incapaz de quedarme quieta. O sea que esta casa podría perderse si la empresa quiebra. Y aún así, ¿papá me la dejó a mí?
No tiene sentido. Creo que papá quería que volvieras para ayudar a salvar el negocio. Tú siempre fuiste la más creativa, la que tenía ideas nuevas. Estudiaste marketing antes de cambiarte a historia del arte, ¿recuerdas? Claro que lo recordaba. Fue una de nuestras mayores peleas. Papá había dado por sentado que estudiaría algo relacionado con la empresa, que seguiría sus pasos como hacía Carmen. Cuando cambié de carrera, no me habló durante meses. Esto es manipulación, incluso después de muerto, murmuré, aunque una parte de mí entendía la desesperación de un hombre viendo cómo se desmoronaba el trabajo de toda su vida. ¿Y qué pasa contigo, Miguel? ¿No te importa la empresa? Mi hermano sonrió con tristeza. Sabes que eso nunca fue lo mío. Yo soy feliz en mi instituto, con mis alumnos. Además, hizo una pausa, como dudando si continuar, tengo mis propios problemas. Pilar y yo estamos separándonos. La noticia me sorprendió. Siempre había pensado que, de los tres, Miguel era quien tenía la vida más estable. Lo siento mucho. No tenía idea. Nadie la tiene. Ni siquiera papá lo supo. Llevamos así casi un año, viviendo separados pero manteniendo las apariencias por los niños. El piso de Valencia, viene bien, supongo. Un lugar para empezar de nuevo. Nos quedamos en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. La casa familiar pareció encogerse a nuestro alrededor, llena de secretos y mentiras que emergían como fantasmas ahora que papá no estaba para mantenerlos a raya. Decidí aprovechar mi tiempo para explorar la casa, buscando quizás alguna respuesta en las habitaciones familiares. El despacho de mi padre estaba cerrado con llave, algo que me pareció extraño. Nunca antes había estado cerrado. Carmen se llevó todas las llaves, explicó Miguel cuando se lo comenté. Dijo que había papeles confidenciales de la empresa. Aquello solo aumentó mi curiosidad. Recordé que en mi adolescencia había descubierto que la ventana del jardín que daba al despacho tenía un cierre defectuoso. Con algo de esfuerzo, logré colgarme y entrar. El despacho olía a cuero, madera y el peculiar aroma de la colonia de mi padre, una mezcla picante que siempre anunciaba su presencia. Todo estaba meticulosamente ordenado, los libros de contabilidad alineados por años, las carpetas etiquetadas, el escritorio limpio excepto por una fotografía enmarcada. Me acerqué para verla mejor. Era una foto de los cuatro, papá, Miguel, Carmen y yo en la playa de Santander, el verano antes de que mamá nos dejara. Todos sonreíamos, ajenos a lo que vendría después. Abrí los cajones del escritorio sin saber exactamente qué buscaba. Facturas, contratos, nada fuera de lo normal hasta que encontré una carpeta escondida en el fondo del último cajón. Dentro había cartas. Cartas de mi madre. El corazón me dio un vuelco. Siempre nos habían dicho que mamá se había ido sin mirar atrás, que había elegido otra vida lejos de nosotros. Las cartas contaban una historia muy diferente. En ellas, mamá suplicaba ver a sus hijos, explicaba que nunca había querido abandonarnos, que las circunstancias de su partida eran más complicadas. Hablaba de un acuerdo, de dinero, de amenazas. Las manos me temblaban tanto que casi dejé caer la última carta, fechada apenas un año atrás. En ella, mamá mencionaba que estaba enferma, que quería hacer las paces antes de que fuera demasiado tarde. Daba una dirección en Toledo, a menos de una hora de Madrid. Me senté en la silla de mi padre, abrumada. ¿Habían sido mentira todos estos años de silencio? ¿Sabían Carmen y Miguel algo sobre esto? ¿Estaba mi madre todavía viva, esperando una reconciliación que nunca llegó? Guardé las cartas en mi bolso y salí del despacho por la puerta, que para mi sorpresa estaba ahora abierta. En el pasillo me encontré cara a cara con Carmen. Su expresión me dijo que sabía exactamente dónde había estado. Siempre fisgoneando donde no debes, dijo con un tono gélido. Vestía un traje de chaqueta gris y tacones altos que la hacían parecer aún más intimidante. ¿Has encontrado algo interesante? Decidí no mencionar las cartas. Solo recuerdos. ¿Por qué cerraste el despacho? Es la casa de todos. Es la casa que papá te dejó condicionalmente, me corrigió.
Y el despacho contiene información sensible sobre la empresa, que ahora es mía. Miguel me ha contado lo del préstamo, dije directamente. ¿Por qué papá hipotecó la casa? ¿Tan mal están las cosas? Un destello de preocupación cruzó su rostro antes de que recuperara su máscara de frialdad. Miguel la habla demasiado. La situación está bajo control. ¿De verdad? Porque parece que papá pensaba que necesitaba mi ayuda. Carmen soltó una risa seca. ¿Tu ayuda? ¿La misma que nos diste cuando te largaste a Barcelona? ¿Cuándo decidiste que ser artista era más importante que la familia? Sus palabras me dolieron porque contenían un núcleo de verdad. Me había ido buscando mi propio camino, sí, pero también huyendo de las expectativas asfixiantes de mi padre y de la sombra de Carmen. Nunca fue una decisión fácil. No vine a pelear, Carmen. Solo quiero entender qué está pasando. Mi hermana pareció desinflarse ligeramente. Por un momento, vi en ella a la niña con la que compartía habitación, la que me prestaba sus juguetes cuando estaba triste. La empresa es todo lo que tengo, Lucía. Es mi vida. No puedo permitir que se hunda. ¿Y la casa? La casa. Carmen miró alrededor, a las paredes llenas de recuerdos. Si vendes la casa, podrías pagar el préstamo. La empresa podría sobrevivir. Así que ese era el plan. Querían que vendiera la casa para salvar la empresa. Pero, ¿por qué no decírmelo directamente? ¿Por qué toda esta manipulación? Necesito pensar, dije finalmente. Y necesito saber toda la verdad. Sobre la empresa, sobre mamá, sobre todo. Carmen palideció. ¿Qué sabes de mamá? En ese momento sonó el timbre de la puerta. Miguel fue a abrir, y segundos después apareció en el pasillo acompañado por un hombre de unos 70 años. Era Javier Méndez, el socio más antiguo de mi padre. Lamento la interrupción, dijo con voz grave. Pero tenemos que hablar urgentemente sobre la empresa. Hay algo que vuestro padre nunca os contó. Nos reunimos en el salón, el lugar donde tantas conversaciones familiares habían ocurrido a lo largo de los años. Carmen sirvió café mecánicamente, sin preguntar si alguien lo quería. Miguel se sentó junto a la ventana, observando la escena con esa distancia que siempre le caracterizaba. Javier Méndez ocupó el sillón que solía usar mi padre, y por un momento extraño, me pareció ver la sombra de papá superpuesta a la suya. Debería haber venido antes, comenzó Javier, sujetando la taza con manos que mostraban manchas de la edad. Antonio me hizo prometer que esperaría hasta después del funeral, hasta que se leyera el testamento. Pero viendo cómo están las cosas, no puedo retrasarlo más. ¿De qué se trata?, preguntó Carmen con impaciencia. De los tres, era quien más respetaba a Javier, quien había sido casi un segundo padre para ella en la empresa. Javier dejó la taza sobre la mesita y sacó un sobre de su chaqueta. Vuestro padre no era el único dueño de la empresa. Ni siquiera era el socio mayoritario, aunque siempre dejó que todos lo creyeran. Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Carmen fue la primera en romperlo. Eso es imposible. Papá fundó Importaciones Vega de la nada. Siempre nos lo contó así. No exactamente, respondió Javier, abriendo el sobre. La empresa se fundó con un capital inicial importante que no provenía de Antonio. Provenía de vuestra madre, Elena. El impacto de sus palabras fue como un terremoto que sacudiera los cimientos de nuestra historia familiar. Miré a mis hermanos. Miguel parecía sorprendido pero no totalmente incrédulo. Carmen, en cambio, había perdido todo color del rostro. Mamá era hija única de Emilio Soto, importador de café y especias, continuó Javier. Cuando su padre murió, heredó una suma considerable y conexiones en toda Latinoamérica. Fue ella quien tuvo la idea de expandir el negocio hacia productos manufacturados. Antonio aportó su conocimiento de ventas y su ambición, pero el dinero y muchos de los contactos iniciales eran de Elena. Recordé vagamente a mi abuelo materno, un hombre alegre que olía a canela y café, que me traía pequeños regalos exóticos de sus viajes. Había muerto cuando yo tenía 5 años, y después de eso, los viajes de papá al extranjero se habían vuelto más frecuentes. Si eso es cierto,
¿Por qué mamá se fue? ¿Por qué dejó la empresa?, preguntó Miguel, formulando las preguntas que pulsaban en mi mente. Javier miró las fotos familiares que adornaban las paredes, como buscando las palabras adecuadas. Elena no se fue voluntariamente. Antonio la obligó a marcharse. Eso es una calumnia, saltó Carmen, poniéndose de pie. No voy a permitir que ensucies la memoria de papá con mentiras. No son mentiras, Carmen, dijo Javier con firmeza. Estuve ahí. Vi cómo Antonio manipuló las cosas para que Elena pareciera inestable, poco fiable. Convenció a la junta directiva de que ella estaba tomando decisiones erráticas que ponían en peligro la empresa. Falsificó documentos, alteró contratos. Cuando Elena descubrió lo que estaba haciendo, la amenazó con quitarle la custodia de los hijos si hacía pública la situación. Las cartas que había encontrado en el despacho de papá cobraban ahora un sentido doloroso. Mamá no nos había abandonado, la habían obligado a irse, separándola de sus hijos y de la empresa que también era suya. ¿Y tú lo permitiste?, pregunté a Javier, sintiendo una mezcla de rabia y dolor. El anciano bajó la mirada, avergonzado. No es algo de lo que me sienta orgulloso. Antonio era muy persuasivo, y yo también tenía intereses en la empresa. Cuando quise darme cuenta de la magnitud de lo que había hecho, era demasiado tarde. Carmen seguía negando con la cabeza, pero ya no con la misma convicción. ¿Por qué nos cuentas esto ahora? ¿Qué quieres conseguir? Javier sacó del sobre varios documentos y los extendió sobre la mesa. Porque según los estatutos originales de la empresa, que nunca fueron legalmente modificados, el 40% de las acciones pertenecen a Elena Soto o a sus herederos directos. Otro 35% son de Antonio, que ahora ha dejado a Carmen. El 15% es mío, y el 10% restante está repartido entre pequeños inversores. ¿Estás diciendo que la empresa no es de Carmen?, preguntó Miguel, inclinándose para examinar los documentos. Estoy diciendo que la empresa pertenece a los tres, como herederos de Elena, además de la parte que vuestro padre dejó específicamente a Carmen. Y dado que la empresa está en una situación delicada, creo que es el momento de que los tres trabajéis juntos, como debería haber sido siempre. Me acerqué a la mesa y tomé uno de los documentos. Era el acta de constitución original de Importaciones Vega Soto, fechada 35 años atrás. Las firmas de mis padres aparecían una junto a la otra, igual de importantes. Esto cambia todo, murmuré. Carmen, que había estado hojeando frenéticamente los documentos, levantó la vista con una expresión que no supe descifrar. ¿Dónde está ella ahora? ¿Dónde ha estado todos estos años? En Toledo, como sabes perfectamente, respondí, mirándola directamente. La sorpresa en su rostro me confirmó que no estaba fingiendo. Encontré las cartas, Carmen. Cartas de mamá a papá, rogando por vernos, explicando su versión. La última es del año pasado. Yo no sabía nada de esas cartas, dijo Carmen con voz quebrada. Por primera vez en años, vi a mi hermana vulnerable, confundida. Papá siempre nos dijo que ella no quería saber nada de nosotros. Siempre creímos la versión de papá, añadió Miguel con amargura. Nunca cuestionamos por qué mamá se había ido así, sin despedirse siquiera. Un recuerdo vino a mi mente, tan vívido que casi pude sentir el tacto de la mano de mi madre en mi pelo. Tenía 8 años y estaba llorando en mi habitación porque había discutido con Carmen. Mamá entró, se sentó a mi lado y me dijo, a veces la verdad está escondida, Lucía. Tienes que aprender a mirar más allá de lo que te muestran. Entonces no entendía a qué se refería. Ahora parecía una advertencia que había tardado 25 años en descifrar. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó Miguel, siempre el práctico. Javier recogió los documentos y los volvió a meter en el sobre. Como albacea alternativo nombrado por Antonio, mi sugerencia es que hagáis lo que vuestro padre nunca se atrevió a hacer, hablar con vuestra madre. Ella sigue siendo legalmente propietaria de una parte importante de la empresa. Y si lo que me contó Antonio en sus últimos días es cierto, está enferma. No le queda mucho tiempo. La idea de que mi madre pudiera morir antes de que tuviéramos la oportunidad de hablar con ella, de conocer su versión completa de la historia, me produjo un dolor físico.
¿Cuánto tiempo habíamos perdido por las mentiras de papá? Tenemos que ir a verla, dije con determinación. Hoy mismo. Para mi sorpresa, Carmen asintió. Tengo que saber la verdad. Toda mi vida he estado dirigiendo una empresa construida sobre mentiras. Necesito entender. Miguel se levantó y puso una mano en mi hombro. Iremos los tres. Juntos, como debimos estar siempre. Javier se despidió poco después, prometiendo estar disponible para cualquier cosa que necesitáramos. Cuando la puerta se cerró tras él, los tres nos quedamos en el salón, rodeados de fotografías que ahora parecían pertenecer a una vida que nunca existió realmente. ¿Cómo pudo hacernos esto?, preguntó Carmen, mirando el retrato de papá que presidía la chimenea. Nos robó a nuestra madre. Te alejó de la empresa. Me hizo creer que yo era su única esperanza. Nos manipuló a todos, respondí, sintiendo como décadas de resentimiento hacia Carmen empezaban a transformarse en algo diferente. No era ella el enemigo, nunca lo había sido. Pero ahora podemos arreglarlo. Mientras preparábamos las cosas para ir a Toledo, encontré a Carmen en su antigua habitación, sentada en la cama con una fotografía en las manos. Era la única que conservábamos donde aparecía mamá, los 5 en un parque, sonriendo a la cámara. Carmen tendría unos 12 años, yo 8, Miguel apenas 6. Siempre la odié, murmuró mi hermana sin levantar la vista. Por abandonarnos, por abandonarme. Me convertí en lo que papá quería para demostrarle que no la necesitábamos. Que yo podía ser más fuerte, más leal. Me senté junto a ella, sintiendo una conexión que no había experimentado en años. Todos reaccionamos a nuestra manera. Yo me escapé, tú te quedaste y te volviste como él. Miguel se encerró en su mundo. Carmen levantó la vista, sus ojos brillantes por las lágrimas contenidas. ¿Crees que podrá perdonarnos? ¿Por no buscarla, por creer las mentiras? No tenía respuesta para eso. No lo sé. Pero tenemos que intentarlo. En el coche, mientras Miguel conducía hacia Toledo siguiendo la dirección de la carta, pensé en todas las decisiones que había tomado basándome en una mentira. Mi huida a Barcelona, mi negativa a participar en la empresa familiar, mi distanciamiento de Carmen. ¿Habría sido todo diferente si hubiéramos conocido la verdad? Las colinas de Toledo aparecieron en el horizonte, con la catedral dominando el paisaje. El futuro se abría ante nosotros, incierto pero lleno de posibilidades. La verdad, por dolorosa que fuera, nos estaba liberando del peso de los secretos que habíamos cargado sin saberlo. Llegamos en 10 minutos, anunció Miguel, mirándome por el retrovisor. En el asiento del copiloto, Carmen respiraba profundamente, preparándose. Mientras la ciudad se acercaba, sentí una extraña paz. Fuera cual fuera el resultado de nuestro encuentro con mamá, al menos ahora sabíamos que nuestra historia familiar no era lo que nos habían hecho creer. Y quizás, solo quizás, no era demasiado tarde para escribir un nuevo capítulo. El GPS nos guió por calles cada vez más estrechas mientras ascendíamos hacia el casco histórico de Toledo. Las casas de piedra dorada brillaban con el sol de la tarde, y por un momento me dejé llevar por la belleza de la ciudad, olvidando brevemente la tensión que nos consumía. Es aquí, anunció Miguel, deteniendo el coche frente a una pequeña plaza empedrada. Señaló un edificio antiguo con un portal de madera tallada y macetas de geranios en los balcones. Calle Santo Tomé, número 8. Ninguno de los tres se movió. Después de 25 años de ausencia, de preguntas sin respuesta, estábamos a metros de nuestra madre. ¿Qué le diríamos? ¿Cómo explicar que habíamos creído las mentiras sobre ella? ¿Nos reconocería siquiera? Vamos, dije finalmente, abriendo la puerta del coche. No hemos venido hasta aquí para quedarnos mirando una fachada. El portal olía a cera y hierbas secas. Un pequeño patio interior con una fuente y más macetas nos recibió, y al fondo, una escalera de madera conducía a los pisos superiores. Según la carta, mi madre vivía en el segundo piso, puerta izquierda. Nos detuvimos frente a su puerta. Carmen, siempre tan decidida, parecía ahora incapaz de levantar la mano para llamar. Miguel miraba al suelo, pálido. Tomé aire y golpeé 3 veces.
Pasaron unos segundos eternos hasta que escuchamos pasos al otro lado. La puerta se abrió y allí estaba ella. Elena Soto era más pequeña de lo que recordaba, o quizás era yo quien había crecido. Su pelo, antes negro como el mío, estaba completamente blanco, recogido en un moño sencillo. Sus ojos verdes, idénticos a los de Miguel, se agrandaron al vernos. Su mano, delgada y con venas prominentes, se aferró al marco de la puerta. «Dios mío», susurró. «¿Habéis venido?» No sé quién dio el primer paso. De repente, estábamos los cuatro abrazados en el umbral, llorando y riendo a la vez. Mi madre olía a jazmín, el mismo perfume que usaba cuando éramos niños, y ese olor despertó recuerdos que creía perdidos. El apartamento de mamá era pequeño pero luminoso, con vistas a la catedral. Las paredes estaban cubiertas de libros y fotografías. Me detuve en seco al ver que muchas de esas fotos eran nuestras: Carmen graduándose, Miguel con sus hijos, yo en la inauguración de una exposición en Barcelona. Había seguido nuestras vidas desde la distancia. «Os he echado tanto de menos», dijo, preparándote en una cocina diminuta. Sus manos temblaban ligeramente. Cada día, cada cumpleaños, cada Navidad. Siempre me preguntaba qué estaríais haciendo, si seríais felices. «¿Por qué no viniste a buscarnos?», preguntó Carmen directamente, siempre incapaz de contener sus emociones. Éramos niños. Te necesitábamos. La mirada de mi madre se ensombreció. Lo intenté, Carmen. Muchas veces. Pero tu padre tenía formas de impedirlo. Al principio fueron amenazas legales, luego utilizó sus contactos para bloquear cualquier intento. Cuando por fin conseguí estabilidad para luchar, ya erais mayores. Tenía miedo de que me odiarais, de que él os hubiera convencido de que yo era el monstruo. Lo hizo, confirmó Miguel. Nos dijo que nos habías abandonado por otro hombre, que nunca te importamos lo suficiente. Mamá cerró los ojos, como si las palabras le causaran dolor físico. Nunca hubo otro hombre. Lo único que hubo fue una empresa en la que yo confiaba tanto como él, y un marido que decidió que quería todo el control. Le mostré las cartas que había encontrado. Ella las tomó con manos temblorosas, pasando los dedos por su propia letra como si fuera una reliquia. Nunca supe si las leía, si os hablaba de ellas. Después de unos años, empecé a enviarlas solo para mantener mi cordura, para sentir que de alguna forma seguía conectada con vosotros. Un silencio incómodo cayó sobre nosotros. Había tantas preguntas, tantos años perdidos, que no sabíamos por dónde empezar. Javier Méndez vino a vernos, dije finalmente. Nos contó la verdad sobre la empresa, sobre cómo papá te expulsó de tu propio negocio. Mi madre asintió lentamente. Javier fue cómplice, pero al menos tuvo la decencia de sentirse culpable todos estos años. ¿Qué más os ha contado? Entre los tres le explicamos lo que habíamos descubierto: el testamento de papá, la situación financiera de la empresa, la casa hipotecada, la condición de que yo volviera a Madrid. Antonio nunca cambió, dijo mamá con una sonrisa triste. Manipulando hasta el final. Lo que no entiendo es por qué te dejó la casa a ti, Lucía. Siempre fuiste la que más se le resistió. Creo que era su forma de intentar arreglar las cosas, respondió Carmen, sorprendiéndonos a todos. A su manera retorcida, claro. La empresa está en problemas, y Lucía siempre tuvo buenas ideas. Quería que volviera para ayudar a salvarla. Mamá nos observó uno a uno, como si intentara memorizar nuestros rostros adultos. La empresa siempre fue lo primero para él. Incluso por encima de su familia. ¿Es cierto que estás enferma?, preguntó Miguel, tomando su mano con delicadeza. Mamá asintió. Cáncer de páncreas. Los médicos me dieron 6 meses, hace 4. He estado poniendo en orden mis asuntos, decidiendo qué hacer con mi parte de la empresa. Nunca imaginé que vendríais antes de, bueno. El impacto de sus palabras nos golpeó a todos. No solo habíamos perdido 25 años con nuestra madre, sino que ahora apenas nos quedaban semanas para recuperar el tiempo perdido. Ven con nosotros a Madrid, dije impulsivamente. A la casa. Es grande,
hay espacio de sobra. Podríamos cuidarte, conocerte de nuevo. Carmen asintió con energía. Es lo mínimo que podemos hacer. Además, tenemos que hablar de la empresa. ¿Si eres la dueña del 40%? La empresa, murmuró mamá, y una chispa de la mujer de negocios que debió ser apareció en sus ojos. Mi padre estaría revolviéndose en su tumba si supiera cómo acabó todo. Importaciones Soto era su vida, y quería que yo la llevara aún más lejos. Todavía podemos hacerlo, dijo Miguel. Entre los 4. Bueno, entre los 3. Me miró, recordando que yo tenía mi vida en Barcelona. Me sorprendí a mí misma respondiendo, entre los 4. La condición de papá, quizás no era tan descabellada después de todo. Mamá nos miró con esperanza. ¿De verdad creéis que podríamos salvar la empresa? Después de tantos años, con todo lo que ha pasado. Somos los Vega Soto, respondió Carmen con una firmeza que me recordó a papá, pero con una calidez que era enteramente suya. Y por fin estamos juntos. Pasamos horas hablando, recuperando fragmentos de nuestras vidas. Mamá nos mostró álbumes con recortes de prensa sobre nosotros, nos contó cómo había reconstruido su vida en Toledo trabajando como traductora, primero desde casa y luego para la escuela de traductores. Tenía amigos, una vida tranquila pero plena, aunque siempre con el dolor de nuestra ausencia. Cuando empezó a oscurecer, la convencimos para que preparara una pequeña maleta. Volvería con nosotros a Madrid, al menos por unos días, para seguir conversando y para ver la casa que tantos años había sido su hogar. Mientras la ayudaba a empacar, encontré sobre su mesita de noche una fotografía que no había visto antes. Era de mamá y papá jóvenes, sonrientes, delante de lo que parecía ser la primera oficina de importaciones Vega Soto. Sus manos estaban entrelazadas, y en sus ojos había ilusión, promesas, sueños compartidos. Éramos felices al principio, dijo mamá, notando lo que miraba. Muy felices. Eso es lo que nunca entendí. ¿En qué momento el dinero y el poder se volvieron más importantes que el amor? No tenía respuesta para eso. Quizás nunca la tendríamos. Pero mientras salíamos del apartamento, con mamá apoyada en el brazo de Miguel, sentí que estábamos cerrando un capítulo doloroso y abriendo uno nuevo, incierto pero lleno de posibilidades. Toledo se despedía con luces doradas reflejadas en el Tajo, y por primera vez en años, sentí que iba a casa de verdad. El regreso a Madrid con mamá fue un viaje cargado de emociones. En el asiento trasero, ella miraba por la ventanilla el paisaje nocturno de Castilla como si estuviera memorizando cada detalle. De vez en cuando, su mano buscaba la mía y la apretaba suavemente, como para asegurarse de que todo era real. ¿Cómo es la empresa ahora?, preguntó en un momento del trayecto, rompiendo un largo silencio. Hace tanto que no sé nada concreto, solo lo que leo en la prensa económica. Carmen, que iba al volante, suspiró. Francamente, no tan bien como debería. Papá se negó a modernizarse durante años. Seguimos importando los mismos productos de siempre, textiles, artesanía, algunas especias. Pero tu abuelo tenía conexiones con productores de café premium en Colombia, de cacao en Venezuela, comentó mamá, frunciendo el ceño. Esa era la joya de la corona del negocio familiar. Papá vendió esa división hace casi 20 años, respondió Carmen, y su voz delataba que era la primera vez que cuestionaba esa decisión. Dijo que no era rentable mantener esos contactos, que había demasiada competencia. O quizás era lo último que quedaba de mí en la empresa, murmuró mamá con amargura. Cuando llegamos a la casa familiar, era casi medianoche. Miguel encendió las luces del recibidor, y observé a mamá mientras daba sus primeros pasos en lo que había sido su hogar durante más de una década. Sus ojos recorrieron las paredes, notando los cambios, reconociendo lo que permanecía igual. Antonio cambió los muebles del salón, comentó, pasando la mano por el respaldo de un sofá que papá había comprado 5 años atrás. Pero veo que mi lámpara de lectura sigue aquí. Señaló una elegante lámpara de pie junto a la ventana, con pantalla de pergamino y base de bronce. Me sorprendí al darme cuenta de que siempre había estado allí, pero nunca supe que era suya. Carmen y Miguel se despidieron poco después.
Carmen volvió a su apartamento en Arturo Soria para prepararse para una reunión temprano al día siguiente, y Miguel tenía que regresar con su familia en Alcalá, prometiendo volver el fin de semana. Me quedé a solas con mamá, en una casa que de repente parecía demasiado grande y demasiado cargada de historias. Te prepararé la habitación de invitados, dije, pero ella negó con la cabeza. Me gustaría ver nuestro dormitorio primero, si no te importa. El de Antonio y mío. La acompañé escaleras arriba, hacia la habitación principal que papá había usado hasta el final. Cuando abrí la puerta, el aroma de su colonia seguía presente, como si aún habitara aquel espacio. Mamá entró lentamente, tocando la cómoda, mirando las fotografías en las paredes. No había ninguna de ella. Todo es nuevo, murmuró. Ni siquiera la cama es la misma. Papá renovó esta habitación hace unos 10 años, expliqué. Decía que necesitaba un cambio. Mamá asintió, como si aquello confirmara algo que ya sabía. Así era Antonio. Siempre queriendo borrar el pasado, reinventarse. Se sentó en el borde de la cama, súbitamente cansada. ¿Sabes? A pesar de todo, nunca pude odiarlo completamente. ¿No es extraño? Me quitó todo, mis hijos, mi empresa, mi hogar, y aún así, había días en que recordaba los buenos tiempos y casi le perdonaba. No supe qué responder. La imagen que tenía de mi padre se estaba transformando por momentos, como un caleidoscopio que revela nuevos patrones con cada giro. Esa noche, mamá se instaló en la habitación de invitados, y yo me quedé despierta hasta tarde en el despacho de papá, revisando documentos de la empresa. Con la nueva perspectiva que tenía, empecé a ver patrones que antes no había notado, decisiones aparentemente inexplicables que ahora tenían sentido si el objetivo era eliminar cualquier rastro de la influencia de mamá. A la mañana siguiente, me desperté con el aroma de café recién hecho. Bajé a la cocina y encontré a mamá preparando tortillas francesas, como si los últimos 25 años no hubieran pasado. Espero que aún te gusten con canela, dijo con una sonrisa tímida. Era tu desayuno favorito de pequeña. Me sorprendió que lo recordara, y más aún que yo también lo recordara al primer bocado. Desayunamos hablando de cosas ligeras, mi trabajo en Barcelona, sus traducciones, el libro que estaba leyendo. Era como construir un puente frágil sobre un abismo de ausencia. Carmen llegó a media mañana con una caja de documentos y su ordenador portátil. Su expresión era una mezcla de determinación profesional y nerviosismo personal. He estado revisando las cuentas toda la noche, anunció, extendiendo papeles sobre la mesa del comedor. Tenemos problemas serios. El préstamo que papá pidió usando esta casa como aval vence en 3 meses, y no tenemos liquidez suficiente para cubrirlo. ¿A cuánto asciende?, preguntó mamá, inclinándose sobre los documentos con la familiaridad de quien nunca ha dejado los negocios del todo. 450.000 euros, respondió Carmen. Pero ese no es el único problema. Tenemos pedidos pendientes, proveedores que amenazan con dejarnos, y una estructura empresarial que parece diseñada deliberadamente para ser ineficiente. Lo estaba, confirmó mamá, revisando los papeles con ojo experto. Antonio siempre tuvo miedo de que algún día yo volviera a reclamar mi parte. Por eso dividió la empresa en subsidiarias, ocultó activos, complicó todo lo posible. Era su forma de protegerse. ¿Y de qué le sirvió?, pregunté. La empresa está al borde de la quiebra, la casa hipotecada. Del orgullo no se come, dijo mamá con un suspiro. Pero hay algo que no entiendo. ¿Dónde están los beneficios de todos estos años? Incluso con una gestión deficiente, debería haber un colchón financiero. Carmen y yo intercambiamos miradas. Era la pregunta que ninguna se había atrevido a formular en voz alta. Estoy empezando a sospechar que papá podría haber desviado fondos, dijo Carmen finalmente, con voz apenas audible. Hay transferencias a cuentas en Andorra que no puedo rastrear, gastos injustificados, facturas por servicios fantasma. La revelación cayó como una losa. ¿Había sido papá no solo manipulador sino también malversador? ¿Había estado vaciando la empresa que mamá ayudó a fundar, quizás como venganza? Tenemos que investigarlo a fondo, dije. Si hay dinero oculto,
Necesitamos encontrarlo antes de que sea demasiado tarde para la empresa. Mamá, que había estado callada, de repente se levantó y fue hacia el teléfono fijo que colgaba en la pared de la cocina. «Hay alguien que podría ayudarnos», dijo mientras marcaba un número de memoria. «Alguien que conoce los secretos de Antonio mejor que nadie». Después de una breve conversación, colgó y nos explicó: «He hablado con Matilde Salgado. Era la secretaria personal de vuestro padre desde hace más de 30 años. Sabe todo sobre sus movimientos financieros. Vendrá esta tarde». Matilde, Carmen pareció sorprendida. Papá la despidió hace 6 meses, cuando empezó a empeorar su salud. Dijo que ya no la necesitaba y que era un gasto innecesario. O quizás temía que supiera demasiado, sugirió mamá. Las piezas empezaban a encajar en un puzzle mucho más oscuro de lo que habíamos imaginado. Mientras esperábamos a Matilde, las 3 continuamos revisando documentos. Mamá demostró tener un ojo agudo para los números y una memoria excepcional para los detalles comerciales. A pesar de los años fuera, entendía el negocio mejor que nadie. ¿Nunca pensaste en crear tu propia empresa?, le pregunté durante un descanso. Con tu conocimiento, tus contactos. Lo intenté, respondió ella con una sonrisa triste. 2 veces. La primera, Antonio utilizó sus influencias para que los proveedores no trabajaran conmigo. La segunda, logré poner en marcha una pequeña importadora de café colombiano, pero misteriosamente perdí todos los permisos de importación tras una inspección sorpresa. Tu padre tenía amigos en muchos lugares. La campanilla de la puerta interrumpió nuestra conversación. Matilde Salgado resultó ser una mujer menuda de unos 60 años, con el pelo teñido de castaño y gafas de montura gruesa. Al ver a mamá, se quedó paralizada en el umbral. «Elena», exclamó, y las 2 mujeres se fundieron en un abrazo. «Dios mío, nunca pensé que volvería a verte en esta casa». Durante las siguientes horas, Matilde confirmó nuestras sospechas y añadió detalles que hicieron que la imagen fuera aún más sombría. Papá había estado desviando fondos sistemáticamente desde hacía años, no solo a cuentas en Andorra sino también a inversiones inmobiliarias a nombre de una sociedad fantasma. Lo más grave, explicó Matilde mientras señalaba una serie de documentos que había traído consigo, es que utilizó la empresa para avalar préstamos personales. Si la empresa cae, saldrán a la luz todas estas irregularidades. ¿Por qué haría algo así?, preguntó Carmen, visiblemente afectada. Siempre pareció tan correcto, tan obsesionado con la reputación. Las apariencias engañan, hija, respondió mamá con suavidad. Antonio siempre tuvo 2 caras. La pública, intachable, y la privada, bueno, la que estamos descubriendo ahora. La tarde se convirtió en noche mientras elaborábamos un plan de acción. Necesitábamos encontrar los activos ocultos, reestructurar la deuda, renovar completamente la gestión empresarial. Era una tarea titánica, pero por primera vez sentí que podríamos lograrlo. Entre el conocimiento de mamá, la experiencia de Carmen y mi visión externa, formábamos un equipo formidable. Cuando Matilde se marchó, prometiendo volver con más documentación, las 3 nos quedamos en el salón, agotadas pero con una extraña sensación de propósito compartido. Si trabajamos juntas, dijo mamá, podemos salvar no solo la casa, sino también el legado de mi padre. Importaciones Soto Vega puede volver a ser lo que fue, un negocio familiar del que estar orgullosas. Era la primera vez que invertía el orden de los apellidos, y no pasó desapercibido para ninguna. Era una declaración de intenciones, una forma de reclamar su lugar. Esa noche, mientras mamá descansaba, Carmen y yo nos quedamos despiertas, hablando como no lo habíamos hecho en años. Sin la presencia dominante de papá, sin las mentiras que nos habían separado, empezamos a redescubrirnos como hermanas. Siempre te envidié, confesó Carmen, mirando su copa de vino. Tu libertad, tu valor para irte. Yo me quedé atrapada intentando ser lo que papá quería. Y yo envidié tu seguridad, tu lugar en la familia, respondí. Nunca me sentí parte de nada, siempre fui la rebelde, la que no encajaba. Qué par de tontas, rió Carmen con lágrimas en los ojos. Dejamos que papá nos dividiera incluso después de crecer. En ese momento,
Con la casa en silencio excepto por nuestras voces y el tic-tac del viejo reloj de pared, sentí que algo fundamental estaba cambiando. Las verdades dolorosas que habíamos descubierto nos estaban liberando de cadenas que ni siquiera sabíamos que llevábamos. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa de emociones y descubrimientos. Miguel se unió a nuestros esfuerzos los fines de semana, trayendo consigo a sus hijos, Martín y Paula, de 8 y 6 años. Ver a mamá convertirse en abuela, aunque fuera durante un tiempo prestado, fue una de las experiencias más agridulces que recuerdo. La primera vez que Paula la llamó abuela, a mamá se le llenaron los ojos de lágrimas. Nunca pensé que viviría para escuchar esa palabra, me confesó después, mientras tomábamos té en el jardín. Era una tarde suave de primavera, y su rostro, a pesar de la enfermedad que la consumía, parecía iluminado desde dentro. En el frente empresarial, las cosas avanzaban a un ritmo frenético. Con la ayuda de Matilde y un equipo de auditores de confianza, conseguimos localizar parte de los fondos desviados por papá. No todo, ni mucho menos, pero lo suficiente para ganar tiempo y reestructurar la deuda más urgente. Carmen demostró una capacidad de adaptación que me sorprendió gratamente. Dejó de lado muchas de las prácticas anticuadas que había heredado de papá y abrazó nuevas ideas, incluso las mías. Por mi parte, descubrí que mi experiencia en el mundo del arte y el patrimonio podía aportar una perspectiva fresca a un negocio que necesitaba desesperadamente reinventarse. Deberíamos volver a las raíces, propuse durante una de nuestras reuniones de estrategia. Era domingo por la tarde, y los 4 estábamos en el salón rodeados de papeles y ordenadores portátiles. A lo que el abuelo Emilio creó, una importadora especializada en productos de calidad, con historia y tradición. El mercado del café gourmet ha crecido exponencialmente, añadió mamá, mostrándome unos estudios de mercado que había encontrado. Y muchos de mis antiguos contactos en Colombia siguen activos. La hija de Carlos Mendoza, mi socio allí, ahora dirige la finca. Hablé con ella ayer. Pero no podemos abandonar de golpe todas las líneas actuales, advirtió Carmen, siempre pragmática. Necesitamos una transición gradual, mantener los ingresos mientras desarrollamos las nuevas áreas. Miguel, que hasta entonces había estado callado, levantó la vista de su ordenador. He estado analizando las tendencias de importación en el sector alimentario. Hay un nicho creciente para productos con denominación de origen, comercio justo, historias auténticas detrás. Exactamente lo que podríamos ofrecer si combinamos los contactos de mamá con la infraestructura actual. Así nació el plan para transformar Importaciones Vega Soto, ahora oficialmente renombrada como Importaciones Soto Vega, en una empresa especializada en productos premium con trasfondo cultural y social. Mi aportación fue crear una narrativa coherente que conectara el legado del abuelo Emilio con las tendencias actuales, y desarrollar una identidad visual que reflejara tanto tradición como innovación. Pero no todo era trabajo. A medida que mamá se debilitaba, nos aseguramos de crear momentos especiales juntos. Una noche, improvisamos una pequeña fiesta en el jardín, con luces de colores y la vieja radio de vinilo que mamá reconoció como suya. Bailamos bajo las estrellas, los 5 adultos y los 2 niños, riendo cuando Miguel intentó enseñarnos pasos de baile que había aprendido en sus clases de salsa. Así es como debería haber sido siempre, dijo mamá, descansando en una silla mientras nos observaba. Una familia unida, cada uno aportando lo suyo, sin competir, sin mentiras. Hubo también momentos duros. El día que Carmen encontró documentos que probaban que papá había falsificado la firma de mamá para transferir acciones, su mundo se derrumbó un poco más. La habíamos idealizado la figura paterna, construyendo sobre ella nuestras propias identidades. Descubrir que era un hombre capaz de fraude, manipulación y crueldad fue devastador para ella, que había dedicado su vida a seguir sus pasos. No sé quién soy si no soy la hija de Antonio Vega, me confesó una noche, después de demasiadas copas de vino. He construido toda mi vida intentando hacerle orgulloso, ¿y ahora? Ahora puede ser simplemente Carmen, le dije, apretando su mano. No la hija de nadie, no la continuadora de ningún legado. Solo tú, con tus fortalezas y debilidades. Fue emocionante ver cómo mi hermana comenzaba a redescubrirse, permitiéndose vulnerabilidades que siempre había ocultado. Empezó a salir más, a desarrollar intereses propios fuera del trabajo.
Incluso empezó a ver a alguien, un arquitecto llamado David que había conocido en una conferencia de empresarios. Miguel también estaba cambiando. La situación con Pilar seguía siendo complicada, pero habían comenzado terapia de pareja y había destellos de esperanza. Lo más significativo fue verlo involucrarse en la empresa familiar con un entusiasmo que nunca antes había mostrado. Resultó que tenía un talento natural para las relaciones públicas y la comunicación, algo que ni él mismo sabía. En cuanto a mí, la decisión de quedarme en Madrid se tomó casi sin darme cuenta. Un día, simplemente llamé al museo en Barcelona y pedí una excedencia. Mi jefa, Montse, lo entendió perfectamente. La familia siempre es lo primero, me dijo. Y por lo que me cuentas, estás en medio de algo importante ahí. No era solo la empresa o la casa. Era la oportunidad de reconstruir lazos que creía perdidos para siempre, de conocer a la mujer que me dio la vida y de la que apenas tenía recuerdos borrosos de infancia. Cada conversación con mamá era un tesoro, cada anécdota que compartía sobre su juventud, sobre el abuelo Emilio o sobre sus años en Toledo, llenaba huecos en mi propia historia. El estado de salud de mamá fluctuaba. Había días buenos en los que casi parecía que el diagnóstico era un error, en los que su energía y claridad mental nos hacían olvidar que estaba enferma. Y había días malos, muy malos, en los que el dolor apenas le permitía levantarse de la cama. No quiero morir en un hospital, nos dijo una tarde, después de una visita particularmente desalentadora al oncólogo. Quiero irme en casa, con vosotros cerca. Respetamos su decisión. Contratamos enfermeras para los cuidados especializados, pero el día a día lo asumimos entre los tres. Curiosamente, fue este cuidado compartido lo que terminó de sanar las heridas entre nosotros. No hay nada como velar juntos a un ser querido para recordar lo que realmente importa. Una mañana de junio, 2 meses después de nuestro reencuentro, mamá pidió que la lleváramos al jardín. El rosal que ella misma había plantado estaba en plena floración, y quería verlo una vez más. La sacamos en su silla de ruedas y nos sentamos todos alrededor, disfrutando del sol templado y el aroma de las rosas. Estoy orgullosa de vosotros, dijo de repente, mirándonos uno a uno. De los adultos que habéis llegado a ser a pesar de todo. Y estoy en paz, porque sé que cuidaréis los unos de los otros cuando yo no esté. Ninguno dijo nada. No hacía falta. Las palabras sobraban en un momento como ese. Mamá falleció 3 días después, tranquilamente, mientras dormía. La enterramos en el pequeño cementerio de Toledo, junto a su padre, como ella había pedido. El funeral fue íntimo pero hermoso, con el cielo despejado y las cigüeñas volando sobre las torres de la ciudad que había sido su refugio. La vida continuó, como siempre hace. La empresa empezó a recuperarse lentamente, gracias a nuestra estrategia renovada y a la inyección de fondos que conseguimos al vender algunas propiedades que descubrimos a nombre de papá. La casa dejó de estar hipotecada, y decidimos mantenerla como hogar familiar, un lugar donde reunirnos en fechas señaladas. Yo finalmente volví a Barcelona, pero solo para cerrar asuntos pendientes y trasladarme definitivamente a Madrid. Me incorporé oficialmente a Importaciones Soto Vega como directora de Marketing y Desarrollo Cultural, un puesto creado específicamente para aprovechar mi experiencia en el mundo del arte. Carmen seguía como directora general, pero ahora era una líder diferente, más inclusiva, más abierta a otras voces. Miguel dividía su tiempo entre la docencia y la empresa, aportando su visión única como el único de nosotros que siempre había mantenido un pie fuera del negocio familiar. Un año después del reencuentro con mamá, organizamos una pequeña ceremonia en el jardín para inaugurar oficialmente la nueva etapa de la empresa. Habíamos invitado a proveedores, clientes importantes y algunos amigos cercanos. Carmen pronunció un discurso emotivo sobre la historia familiar y nuestra visión de futuro, sin ocultar los errores del pasado pero centrándose en lo que habíamos aprendido de ellos. Al terminar la velada, cuando los invitados se habían marchado, los 3 nos quedamos sentados en el viejo banco de piedra donde mamá solía descansar. El cielo estaba lleno de estrellas, y el aroma de las rosas impregnaba el aire. ¿Qué crees que diría papá si pudiera vernos ahora?, preguntó Miguel, mirando hacia la casa iluminada. Carmen consideró la pregunta por un momento. Probablemente estaría furioso al principio, viendo todos sus planes deshechos. Pero quiero creer que, en el fondo, se sentiría aliviado. Vivir con tanto rencor,
con tantas mentiras, debió ser agotador. Yo creo que estaría orgulloso, dije, sorprendiéndome a mí misma. No de lo que hizo, sino de lo que hemos conseguido a pesar de ello. De cómo hemos reconstruido lo que él rompió. Nos quedamos en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. La noche era perfecta, con ese silencio especial que solo se encuentra en los jardines antiguos, donde las historias familiares se entrelazan con el susurro de las hojas. Por mamá, dijo Carmen, levantando su copa en un brindis improvisado. Por enseñarnos que nunca es tarde para la verdad. Por nosotros, añadió Miguel. Por encontrar el camino de vuelta los unos a los otros. Y por el futuro, completé yo, mirando hacia la casa que ahora era verdaderamente un hogar. Por todo lo que construiremos juntos. Nuestras copas brillaron bajo la luz de la luna, sellando una promesa que ninguno de nosotros tenía intención de romper. La vida seguiría trayendo desafíos, por supuesto. Habría desacuerdos, momentos difíciles, decisiones complicadas. Pero algo fundamental había cambiado, ya no estábamos solos. Éramos una familia, con todas sus imperfecciones y complejidades. Y eso, descubrí, era el mayor tesoro que podíamos haber recuperado de entre las ruinas dejadas por mi padre.